Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 14 del podcast Antropistoria. Hoy vamos a hablar de Gudea de Lagash, un destacado soberano y arquitecto del tercer milenio antes de Cristo. Pero antes, como es costumbre, José, nuestro pequeño colaborador, nos va a hacer una breve introducción a este tema. Hola José. Hola. ¿Has buscado algo de información para introducirnos a Gudea de Lagash? Sí, he averiguado que Gudea de Lagash fue un antiguo rey de una de las ciudades más poderosas del antiguo Sumer. También he averiguado que dejó un gran legado de construcciones, entre las que destaca un templo que estaba dedicado al dios Ninjirsu. Veo que has hecho bien los deberes. ¿Te parece bien que indaguemos más en este tema? ¡Sí! Pues vamos a comenzar este viaje por nuestro pasado de la mano de Gudea de Lagash. Sumeria era una región histórica de Oriente Medio que ocupaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, una tierra situada entre las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Para muchos, la Sumeria es la primera civilización de la humanidad, aunque la procedencia de sus habitantes no está aún muy clara. En este sentido, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, pero la más aceptada hasta ahora es la que argumenta que no hubo ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk. Esto apartaría ciertos factores externos, como pudieron haber sido las migraciones desde otros territorios lejanos o las invasiones. Sumeria, a lo largo del tercer milenio a.C., estuvo constituida por varias ciudades-estados independientes, cada una de las cuales se encontraba gobernada por una dinastía propia. Algunas de estas urbes, como pudieron ser los casos de Uruk o Kish, ejercieron cierta hegemonía sobre el resto. Sin embargo, su influencia decayó a partir de mediados de este mismo milenio, cuando la conocida como primera dinastía de Lagash, que se desarrolló entre los años 2450 y 2300 a.C., surgió como una gran potencia en la región del sur de Mesopotamia. A pesar de que esta ciudad-estado terminó cayendo bajo el dominio del Imperio de Akkad, que dominó esta región entre los años 2335 y 2150 a.C. aproximadamente, más tarde resurgió con la conocida como Segunda Dinastía de Lagash. Esta estuvo formada por 13 gobernantes, y entre ellos destacó la figura de Gudea. Los dominios de Gudea, además de Lagash, abarcaban otras ciudades como Girsu o Nina Siraran, y numerosas aldeas y caseríos que se han podido conocer gracias a la documentación administrativa cuneiforme. Los restos de la ciudad de Lagash en la actualidad conforman una baja y larga línea de montículos que es conocida como Tel al-Hiba en Irak. Los restos de este yacimiento se encuentran al noreste de la unión de los ríos Tigris y Éufrates y al este de lo que fuera el antiguo Uruk. Los dominios de esta ciudad-estado abarcaban una extensión de 80 kilómetros de norte a sur y unos 40 de este a oeste. La superficie total era de unos 3.000 kilómetros cuadrados,
Pero, ¿quién era este monarca llamado Gudea de Lagash? En estos tiempos tempranos de la historia, la información que se puede recabar en los textos no es demasiado abundante. Se sabe que el nombre de Gudea significa en sumerio el que fue nombrado, y que, muy probablemente, este rey pudo recibir dicho apelativo cuando fue entronizado. Sin embargo, pese a la gran cantidad de artefactos e inscripciones referidas a él que se conservan, su vida no se conoce mucho. Se piensa que reinó al menos durante 20 años, desde el 2141 al 2122 a.C., aunque se debe tener en cuenta que para los mesopotámicos los años no se medían en números, sino en locuciones que hacen referencia a los acontecimientos de cada año que resultaban más significativos. En este sentido, al año primero de su mandato se le denominó año en que Gudea se convirtió en Ensi, que era el título utilizado por los gobernantes de las antiguas ciudades-estado sumerias, y al último de que se tiene constancia se le llamó el año en que fue construido el templo de Evagara. Asimismo, se cree que este monarca se casó primero con Ninaya, que era la hija de su predecesor Urbaba, y segundo con Ninimagina. Pero en realidad no se tienen los datos suficientes como para afirmar cuál de las dos fue la primera o la segunda mujer con la que contrajo matrimonio, o si realmente tuvo dos mujeres a la vez. Como he dicho en la introducción, Gudea fue un gran legislador y arquitecto, y Rosa nos va a ayudar a profundizar más en ese tema. A Gudea, en la actualidad, se le conoce bastante por las 22 estatuas esculpidas en diorita en las que aparece representado como soberano de Lagash. La mayor parte de estas imágenes se conservan en París, en el Museo del Louvre. Es posible que por las características de la diorita, que es una piedra oscura y bastante difícil de esculpir por su dureza, a Gudea se le representara con una apariencia algo desproporcionada. Se le muestra con un cuerpo regordete y achatado. Este duro material, que corresponde a las rocas plutónicas, es decir, a aquellas que son producto de un enfriamiento lento del magma y a grandes profundidades, fue importado del Golfo Pérsico, posiblemente de la zona del actual Omán. En política exterior cabe destacar que hay poca constancia de campañas bélicas que tuvieran lugar durante su reinado. Sin embargo, según parece, Gudea consiguió preservar a su estado independiente de los Guti, que era un pueblo nómada que procedía del este del Tigris y que habitaba en los montes Zagros. Estos Guti, tras la caída del Imperio Acadio y durante 60 años, se encontraban asolando todo el sur de Mesopotamia, pero no se sabe si Gudea consiguió esta inalterabilidad territorial pagándole tributos o simplemente teniendo fortuna. En política interior, por otro lado, según las inscripciones que se conservan de su reinado, destaca la preocupación que Gudea parece mostrar por la justicia social. Hay constancia de que Gudea se preocupó de la manutención de las viudas y los huérfanos, perdonó las deudas a los más necesitados, liberó a los siervos que se encontraban en un estado de servidumbre económica, celebró diferentes festividades e introdujo nuevos días de fiesta. De la misma forma, en los textos se indica que durante el tiempo que duraron los trabajos de construcción del templo en Inu, que estaba dedicado al dios Ningirsu y era el principal de la ciudad de Girsu, en esta urbe reinaron la justicia, la armonía y la misericordia. Este soberano, sean o no ciertas estas descripciones de su actuación, fue el primero de Sumeria, que subrayó amplia y detalladamente estos asuntos, que ciertamente no aparecen en otros textos posteriores.
No obstante, el afán constructivo fue lo que más destacó de Gudea. De hecho, fue el único soberano de Lagash que se sepa al que se le representó con los atributos de un arquitecto. Se han conservado además innumerables clavos de fundación que eran pequeñas esculturas de bronce o arcilla y algo más de 60 fragmentos de estelas monumentales. A todas se les inscribió unos textos que indicaban que Gudea llegó a ser el Ensi de Sumeria, que más templos construyó y renovó. En los llamados cilindros A y B, que fueron dos de sus inscripciones más prolijas, se hicieron unas descripciones arquitectónicas únicas. En ellas se empleó una terminología constructiva muy técnica, que solo es posible entender por el gran interés que Gudea mostraba en esta disciplina. Pero, ¿hubo algún proyecto arquitectónico de este monarca que destacara? Los reyes de Lagash a mediados del tercer milenio a.C., con la finalidad de controlar una vasta extensión de tierras bastante productivas, mantuvieron permanentes guerras con el estado vecino de Umma. Lugalzagesi, soberano de esta cercana ciudad de Umma, durante el tiempo de conflicto, destruyó de forma parcial la sagrada ciudad de Girsu. Posteriormente, Gudea llevó a cabo una serie de tareas de restauración en esta urbe, entre las que destacaron los trabajos realizados en su complejo de templos, aunque ya su predecesor, Urbaba, había emprendido algunas labores de reconstrucción y renovación de este conjunto. Hay que tener en cuenta que Gudea era un monarca muy devoto, como se observa en muchas de sus representaciones, en las que aparece en actitud orante, con las manos cruzadas delante del pecho y tocado con un casquete que posiblemente era de lana. El conocido como Eninu, dentro de este gran complejo sagrado, fue el elemento al que Gudea le dio más importancia y al que le procuró mayores cuidados. Se trataba del templo principal de Girsu y estaba consagrado al dios Ningirsu, la divinidad principal de esta ciudad. El soberano hizo un gran esfuerzo y puso mucho empeño en conseguir el costoso material de construcción que necesitaba para las obras, según narran las inscripciones encontradas. Hay que considerar que la madera y la piedra eran materiales muy escasos en la zona del sur de Mesopotamia y que la arcilla era la materia prima por excelencia del país. Gudea, para levantar y ornamentar un templo que fuera digno del dios Ningirsu, tuvo que importar maderas exóticas de países lejanos como Magan, Meluja y Dilmun, que se encontraban en la India y Omán actuales, cedros del Líbano, enebros y bojes de los montes Tauros y Zagros, y oro, plata, cobre, cornalina y alabastro de diferentes puntos geográficos. El Eninu, según los arqueólogos, pudo ocupar una superficie aproximada de 5 hectáreas. El complejo albergaba el templo de Ningirsu, denominado como Templo Águila Blanca, Eanzu Babara, y el de su esposa Baba, el Etarsirsir, un término cuyo significado aún no se ha descifrado. Con toda probabilidad, los hijos de estos, Igalim y Sulsaga, también contaron en el recinto con pequeños templos o con celas. Del mismo modo, según las inscripciones, el Eninu contaba con hasta 52 monumentos diferentes. Debió de ser toda una joya arquitectónica de la época. Finalmente, a Gudea le sucedió en el trono de Lagash su hijo Urningirsu, al que a su vez le relevó en el puesto de soberano su hijo Pirigme. Los historiadores creen que posteriormente la ciudad fue perdiendo su posición hegemónica, seguramente en beneficio de Uruk. Esta ciudad de la ribera oriental del río Éufrates, bajo el mandato del rey Utukegal, consiguió dominar toda la parte meridional de Mesopotamia y consiguió expulsar definitivamente a los Guti, que habían sido una amenaza constante para los sumerios. Esto ha sido todo por hoy.
No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. Qué curioso el capítulo de hoy, ¿verdad, José? Sí, he aprendido mucho. Dinos algo que te haya llamado mucho la atención. Que en la actualidad conservamos 22 estatuas de Gudea de Lagash esculpidas en diorita y que la mayor parte de estas imágenes se conservan en París, en el Museo del Louvre. Además, yo tengo diorita en mi colección de minerales. Anda, qué bien. Algún día iremos a ver esas estatuas, ¿vale? Vale.